Bueno, en este vídeo vamos a corregir la tarea que teníais para el 31 de marzo. En primer lugar, teníais que visualizar un vídeo que era un vídeo sobre el IPC, cómo se forma el IPC de ING, y responder a las preguntas siguientes. Empezamos con la primera. ¿Qué significan las siglas IPC? Bueno, pues las siglas IPC es un acrónimo de índice de precios al consumo. En segundo lugar, os preguntaba que qué mide el IPC. Bueno, pues el IPC mide la evolución de los precios de los productos más consumidos en un país o en una región en un periodo respecto de un año de referencia. ¿De acuerdo? Bien, en la tercera pregunta, ¿para qué se usa el IPC? Esta sí que era una pregunta que había que ver el vídeo. El IPC se mide para ver si hay inflación y controlar la inflación. Es decir, una de las utilidades del IPC es orientar las políticas monetarias del Banco Central Europeo, del Banco Central. Otra de las utilidades que tenía era actualizar las rentas. Es decir, las rentas se suelen actualizar según el IPC para no perder poder adquisitivo. ¿Qué rentas? Pues por ejemplo el alquiler, por ejemplo por ejemplo las pensiones, por ejemplo los salarios. Y además también pues el precio de ciertos bienes también lo suelen actualizar según el IPC, por ejemplo los bienes públicos o bien los seguros, como pone en el vídeo. Bien, la pregunta cuarta me decía ¿qué significa que el IPC sea representativo? Bueno, pues para que sea útil tiene que ser representativo del consumo de la mayor parte de la gente, con lo cual tiene que ser representativo del consumo de la mayoría de la población. La pregunta 5 nos decía que qué significa que sea comparable. Bueno, pues que sea comparable significa que lo podamos comparar en distintos periodos de tiempo o en distintos países. La cuarta era la mayor parte de la población. La siguiente pregunta nos dice ¿quién se encarga de medir el IPC? Bueno, pues el IPC se encarga de medirlo el Instituto Nacional de Estadística, el INE. La siguiente pregunta nos dice que ¿qué es la encuesta de presupuestos familiares? La encuesta de presupuestos familiares es una encuesta que lo que intenta es medir el gasto de las familias españolas, es decir, en qué gastan las familias españolas y qué productos son los que más consumen. En esa encuesta se ven los supermercados que más venden, pues controlan el precio y también pues miden la evolución de los precios de ciertos productos y entonces pues sacan la ponderación del gasto de las familias españolas. En la pregunta 8 nos dice que qué relación tiene la encuesta de presupuestos familiares con el IPC. Bueno, pues el IPC necesita la encuesta de presupuestos familiares, se basa en la encuesta de presupuestos familiares para calcular la variación de los productos, es decir, la variación de los productos que coge el IPC son los productos de la encuesta de presupuestos familiares y las ponderaciones que coge en la media que hace el IPC son los pesos del gasto que hacen las familias en los principales grupos en los que se divide el consumo. En la pregunta 9 nos dice ¿qué se tiene en cuenta en el cálculo del IPC? Bueno, pues en el cálculo del IPC se tiene en cuenta, según el vídeo, los productos más consumidos, en los establecimientos más visitados y además se tienen en cuenta las tendencias de consumo. En la pregunta 10 se nos pregunta que a partir de cuántos productos se mide el IPC. Bueno, pues el IPC se mide a partir de 500 productos aproximadamente. En vuestro libro tenéis 489, 500 productos. En la pregunta 11 nos dice que en cuántas categorías se agrupan. Esos 500 productos se van a agrupar en 12 categorías.
Alimentos, transportes, educación, vivienda. ¿Por qué se dice que el IPC es una media ponderada? Bueno, pues se dice que el IPC es una media ponderada porque se pondera según el gasto de las familias en los distintos grupos que forman el IPC. Entonces, se pondera según el gasto. ¿Y por qué ocurre esto? Pues porque el IPC tiene que ser representativo del poder de compra de las familias. Las familias no gastan el mismo dinero en unos productos que en otro, con lo cual en aquellos que gastan más, pues hay una mayor ponderación en el IPC y aquellos que gastan menos, hay una menor ponderación en el IPC. ¿De acuerdo? Bien, por último, nos piden que resolvamos el siguiente problema. Dada la siguiente cesta del estudiante para 2 años, tenemos el consumo, 180 unidades de menús, 360 unidades de autobús y 20 unidades de libros, que calculemos el índice de precios del estudiante de acuerdo con los precios y cantidades de ambos años, que calculemos la tasa de variación del año 1 al año 2 y que interpretemos los resultados. Vamos a realizarlo. Bien, para ello lo vamos a hacer de 2 maneras. La primera manera, vamos a calcular el gasto del año 1 y el gasto del año 2. El gasto del año 1 es pues 180 unidades por 10 más 360 por 1,20 más 20 por 30. 180 unidades por 10, por lo que cuesta, 108 unidades de menú por 10 euros el menú, más 360 unidades de autobús por 1,20 más 20 unidades de libros por 30. Y esto nos hace un total de 2.832 euros. El gasto en el año 2, volvemos a la tabla y tenemos que son 180 unidades por 12, porque el consumo en productos no ha cambiado, 360 unidades por 1,50, más 20 unidades por 35. Y esto hace un total de 3.400. ¿Cuánto ha variado el poder de compra o cuánto ha variado el gasto? Bueno, pues la variación del gasto es 3.400 menos 2.832 entre 2.832 por 100, que da 20,06%. Por lo que si consideramos que el IPC del año 1 es el 100%, en el año 2 se va a necesitar un 20% más de dinero para poder hacer la misma compra, que nos da 120,06. Otra forma que yo veo más correcta y que realmente es cómo se calcula el IPC, es calcular en primer lugar la tasa de variación de cada uno de los productos. La tasa de variación de el menú, del bus y del libro. Del menú, de los buses y del libro. La tasa de variación de los precios del menú pasa de valer 10 a valer 12, con lo cual la tasa de variación es 12 menos 10 entre 10 por 100, que nos da un 20%. La tasa de variación del bus pasa de valer 1,20 a valer 1,50, con lo cual es 1,50 menos 1,20 entre 1,20 por 100, que nos da un 25%. Y la tasa de variación del libro pues pasa de valer 30 a valer 35, con lo cual es 35 menos 30 entre 30 por 100, que nos da un 16,67%. Lo que ahora necesitamos saber es la ponderación del gasto, con lo cual volvemos a coger el dato del gasto del primer año, que era 2.832, y vamos a ver cuánto es la ponderación que se gastan en libros, el peso de libros, el peso del bus y el peso del menú. Vamos a ponerlo en el mismo orden. Menú, bus y libros. Bueno, pues el peso es la parte entre el total, es decir, nos hemos gastado en total 2.832 y en libros el gasto era 180 por 10, 1.800, por lo cual
el porcentaje del menú, el porcentaje del gasto es 1.800 entre 2.832 por 100, que nos da un 63,56%. Hacemos lo mismo con el bus. El gasto en el bus es 360 por 1,2 respecto el total, con lo cual tenemos 360 por 1,2 entre 2.832 por 100, que nos da un 15,25%. Y por último, tenemos el porcentaje en libros, que era 20 por 30 entre 2.832 por 100 y nos da 21,19. Bien, estos tres números nos tienen que sumar el 100%. 63 y 15, 78, 78 y 21, 99, y la suma de 0,56, 0,25 y 0,19 da la unidad que nos falta. ¿De acuerdo? Entonces, esto es, la familia se gasta un 63,56 de su presupuesto en menús, un 15,25 de su presupuesto en buses, en billetes de bus, y un 21,19 en libros. Con lo cual, para calcular el IPC, necesitamos la ponderación por la variación del precio. Empezamos. Una de ellas tiene que estar en tanto por 1 y en otra en tanto por 100 para que el resultado nos dé en tanto por 100. Si no, nos dará en tanto por 10.000 y dividiremos por 100. Empezamos. 0,6356, que es la proporción del menú, lo que yo me gasto en menú, por un 20% que suben los precios del menú, más la proporción del segundo, un 15,25 o el peso, un 0,1525 por un 25%, que es lo que sube el autobús, más un 0,2119, que es lo que yo me gasto en libros, por lo que han subido los libros, 16,67. Y nos da 20,06, es decir, nos da exactamente lo mismo que nos daba hecho de la otra manera, que era bastante más sencillo. Bien, el IPC, bueno, esto es la tasa de variación del IPC. El IPC del primer año es el 100%, el 100, se sitúa en el nivel 100, y el IPC del segundo año, como es un índice, se sitúa en el nivel 120,06. Y con esto estaría resuelto el problema.